el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que se ha propuesto al principio de año sigue manteniéndolo, se sigue esforzando, deja las cosas a medio hacer o se ha propuesto empezar y terminar este año. Pica por acá, pica por allá, pica por el otro lado, pero no concreta ninguna cosa. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso el trato de Dios con cada uno de nosotros. Dentro de eso, yo quiero en esta mañana hablar de algo que es un principio y que es medio incómodo. Jamás he hablado de esto, jamás hablo de esto porque justamente no me gusta el tema. Pero quiero encararlo de una manera. No me gusta el tema no porque no sea un tema que se pueda tratar bíblicamente, pero sí porque por todos los preconceptos y por todos los pensamientos que hay. Entonces vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 17, más que hay visitas también, pero bueno. Y dice la Biblia en Génesis 14, 17. Y cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, le bendijo a Abraham, ¿no? Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta la correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos. Señor, te queremos dar gracias en esta mañana por todo lo que tú eres y por todo lo que tú haces para cada uno de nosotros. Queremos en tu nombre, Señor, pedirte que tu palabra, luego de haberte dado a ti la gloria, pueda hablar a nuestro corazón, pueda enseñarnos, instruirnos, corregirnos, moldearnos de acuerdo a los principios y valores que en ella se encuentran. Danos, Señor, un tierno corazón y la disposición del alma para poder aprender y para poder recibir con mansedumbre la palabra implantada a fin de que pueda dar fruto para la gloria de tu nombre y la edificación de nuestras vidas y el crecimiento de tu iglesia. Dame, Señor, lo que no tengo de una manera natural y háblanos, Señor, a nuestro corazón, te lo suplico, usando este débil instrumento en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuando miramos este pasaje, yo voy a hablar de un tema que justamente para muchos seguramente va a estar medio incómodo. Pero quiero encararlo desde este principio. Nosotros cumplimos principios, Dios cumple promesas. Amén. Nosotros cumplimos u obedecemos principios, Dios cumple promesas. Amén. Porque la Biblia o Dios a través de su palabra nos da los principios. Un principio es una ley o una regla que se cumple o que se debe seguir con cierto propósito. Eso es lo que Dios nos marca y que tiene que ver con la conducta y con los valores morales que a través y los principios bíblicos que Dios nos dejó marcados en su palabra. Cuando hablamos de estos principios, estamos hablando casi de leyes. Y esos principios, algunos ejemplos de estos principios tienen que ver con frases que nosotros todos sabemos. Por ejemplo, ustedes saben o han escuchado muchas veces que en la obediencia está la bendición. Quiere decir que ¿cuál es el principio?
La obediencia. ¿Y cuál es la consecuencia? La bendición. Quiere decir que nosotros seguimos, obedecemos o cumplimos principios y Dios cumple lo que promete. Por ejemplo, la Biblia dice: todo el que pide, el que busca y el que llama, se le abrirá. Son principios, y son principios que nosotros cumplimos y que nosotros obedecemos, y promesas que Dios cumple. Amén. Nos manejamos de acuerdo a principios, nos manejamos de acuerdo a las normas que Dios ha dejado en su palabra. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Quiere decir que hay una ley de la siembra y de la cosecha. Nosotros cumplimos u obedecemos principios y Dios cumple su promesa. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo en esto? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejarnos por principios, y principios que siempre están establecidos en la palabra de Dios. No seguimos costumbres. Hay cosas que durante años nosotros hemos seguido y que tenían que ver con costumbres que hemos recibido y que hemos heredado. Pero siempre, una de las cosas que hablaba, esta mañana teníamos una reunión previa con algunos hermanos, y hablábamos de nuestras propias costumbres. Nosotros teníamos la costumbre de la mantilla, del velo, ¿no? de la pollera, de todo ese, del pelo, del riguroso rodete, y todas esas cosas eran costumbres que habíamos heredado casi como si fuera un dogma de la iglesia. Pero nos dimos cuenta que lo que Dios buscaba, cuando Dios habla de santidad, no está, el pastor Pope decía, la santidad no se mide con metros, sino que la santidad se mide con termómetro. ¿Amén? ¿Amén? ¿Entiende el? ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es que nosotros guardemos y cuidemos los principios que Él nos ha dejado en su palabra, y esos sean los que conduzcan o rijan la vida de cada uno de nosotros, porque entendemos que la Biblia es la norma de fe y conducta para todos los que nos llamamos cristianos. Sean los tiempos contemporáneos y el postmodernismo en el cual nos encontramos pueda llamar o tener conceptos que han variado y que van a seguir variando cada vez más vertiginosamente, nosotros seguimos manteniendo los principios de la palabra de Dios. Amén. Seguimos manteniendo los principios de la palabra de Dios y seguimos obsoletamente, como algunos dicen, creyendo en que lo que Dios dice es verdad. Cuando hablamos de los principios y decimos que el mejor principio de santidad, y que la mejor manera para cualquier joven de cuidarse y guardarse en santidad es, por ejemplo, cuídate de las pasiones juveniles. Pero lo que habla la palabra de Dios es para no tener problemas de embarazos no deseados, para no tener problemas de problemas de transmisión sexual. Lo mejor, o lo que la Biblia, o lo que como cristianos recomendamos, que es no tener relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sí? Se va a reír, se va a matar de risa, usted se va a tirar por el suelo, se va a hacer una panzada, o dice amén. Decimos amén, ¿por qué? Porque son los principios de la palabra de Dios. Y los principios de la palabra de Dios son los que van a conducir la vida de aquel que realmente se quiere vivir de acuerdo a las normas y a los principios de Dios. Cuando mi hija, la más grande, estoy diciendo, ¿puedo decirlo? Ya lo dije. ¿Dónde está? ¿Dónde está Dina? Allá está. Allá está. No, fue a la revisación. ¿Cuánto tenías cuando te casaste? Podés decirlo. 29. 29, y cuando la doctora se enteró que nunca había tenido relaciones, ¿qué dijo? Se sorprendió, no lo podía creer. No lo podía creer, ¿por qué? Porque todo eso es viejo, porque todo eso es antiguo, porque los cristianos nos
nos manejamos con principios. Y cuando nos manejamos con principios, Dios cumple su palabra. Amén. Entonces esto es una norma, esto es una regla, esto es una ley. Ahí está Elisa y muchos de los que han crecido en la escuela bíblica han seguido esos consejos de Dios y no una imposición paternal, ni una imposición patriarcal, ni una imposición machista, ni una construcción social a través de la cual se sintieron obligadas a esto, aquello, lo de más allá, sino porque voluntariamente decidieron vivir o obedecer principios para que Dios cumpla su palabra, porque Dios bendice siempre la obediencia a su palabra. ¿Sí? Estableciendo esto como un principio, justamente, nuevamente, y sentando base para lo que quiero hablar lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios comienza con el relato bíblico en donde Abraham ha salido de Ur de los Caldeos, ha sido llamado de parte de Dios y lo han escogido con Lot. Lot ha escogido pensando, se le llenaron los ojos de verde y pensó que los campos de Sodoma eran los campos más aptos para su ganado. Fue poniendo sus tiendas hasta entrar en Sodoma, y la Biblia nos dice que cuando un grupo de reyes se juntó y sometió a Sodoma y se llevó todo lo que había en Sodoma, hombres, mujeres y el botín, entonces la Biblia nos dice que Abraham se armó. Lo hablé también hablando acerca de la disponibilidad que podemos tener y la fidelidad. Abraham se armó junto con los 200 y pico nacidos en casa, los armó y los llevó para vencer a los enemigos. Vencieron a los enemigos y sacan todo el botín, no solo de ellos, sino de todos los reyes a quienes los otros reyes habían vencido. Pero ahora nos encontramos con un personaje, aparece un personaje en la historia. Abraham viene con toda su gente, viene con los que lo han acompañado, viene con los que lo han ayudado, y cuando él está llegando a cierto punto se encuentra con un personaje que luego lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos en el capítulo 7. A quien se encuentra Abraham es alguien que es atemporal, es una aparición teológica, es una cristofanía o una teofanía, como dice la palabra de Dios, es una aparición del mismo Cristo, es una aparición del mismo Dios. Cuando en la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando justamente de eso, no está hablando de Gabriel, no está hablando de ninguno de los ángeles que aparecen y suelen tener tareas, no está hablando de alguien enviado. Cuando aparece el ángel de Jehová, es el mismo Dios, es el mismo Señor Jesucristo que aparece allí en el Antiguo Testamento. Ahora aparece este personaje, y este personaje es Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Ahora, cuando aparece este personaje, la Biblia dice que este sacerdote saca pan y vino y se lo da a todos los que con él están y lo bendice. El sacerdote, Melquisedec, bendice a Abraham y le dice, habla bien acerca de Abraham y le dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de todo. Y es ahí donde yo quiero ir para establecer algún principio. Porque primero quiero que sepa que usted en esta iglesia no está obligado a dar el diezmo. ¿Amén? ¿Amén? Ninguno está obligado a dar el diezmo. Da el diezmo a aquel que quiere. Segundo, en esta iglesia, a fin de abril, todos los años tenemos una asamblea. Y en esa asamblea todos los años se rinde cuenta de todo lo que entra en la iglesia y de todo lo que sale de la iglesia. Desde el sueldo del pastor, los gastos
que se generan por las distintas situaciones, lo que está controlado y todo lo que tiene que ver con lo que entra y con lo que sale. Porque entra y porque sale, se le da cuenta a la iglesia a fin de que todos sepan que el dinero no entra en el bolsillo del pastor, ni entra ni lo maneja la familia del pastor, ni el pastor es el dueño de los diezmos, aunque en otros lugares se manejen de esta manera, sino que la iglesia, que el pastor como administrador de los bienes, también junto con una comisión, siempre rinde cuentas para que todos los miembros de la iglesia sepan todo lo que tiene que ver con nada, con que nada se hace debajo o se pone debajo de la almohada o debajo de la alfombra, sino que todo se hace con la debida transparencia y todos pueden saber todo. ¿Bien? Bien, porque la gente afuera dice, no, porque el pastor se roba la plata, ustedes son unos tontos, que la gente son unos tontos, perdón que diga esta palabra, no lo estoy diciendo por nadie. Pero la gente afuera dice, no, ustedes son unos tontos que solamente van a poner plata para que el pastor viva como un payá y entonces vive a costilla de todos ustedes y no saben con lo que hace, se queda con todo y todas esas cosas. La iglesia en donde usted concurre es una iglesia que rinde cuentas, ¿sí? Y que todo lo que entra siempre estuvo a disposición de todo y está a la vista de todo, tanto aquí como en los distintos anexos que como iglesia tenemos. Habiendo hecho esta aclaración, también decimos que el diezmo no es una obligación, ni una imposición, ni un impuesto, que no es para el negocio de la iglesia, que no es para el curro del pastor, que no es para la changa del pastor, que no es para el pastor y para su familia. Cuando hablamos del diezmo, quizá hay alguno que puede incomodarse un poco, pero jamás he predicado sobre este tema. Pero quiero hacerlo desde hace un tiempo, esto me está molestando porque quiero hablar de los principios que tienen que estar detrás o que están detrás de esto que llamamos el diezmo. Además, no se exige a nadie, aunque esto pone límites. Aunque esto naturalmente pone límites entre los miembros activos y entre los miembros pasivos oficialmente dentro de la iglesia. Cuando el Señor le habla a los fariseos en el libro de Mateo capítulo 23, versículo 23, dice, ¡ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, las semillas más pequeñas que existían de lo que se cultivaba en el pueblo de Israel. Y ellos diezmaban de esas semillas. Pero dice, dejáis lo más importante de la ley. Dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ellos estaban siendo tan meticulosos en cuidar de lo que diezmaban, pero estaban olvidándose que el cumplimiento de la ley no era solamente dar su diezmo, sino que tenía que ver con una actitud de corazón, de justicia, de misericordia y de fe. El cumplimiento de la ley o el cumplimiento de la palabra de Dios tiene que ver con la integralidad de todo nuestro corazón. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está involucrado siempre en lo que es darle a Dios la honra, darle a Dios la gloria. Y a eso cada uno de nosotros venimos. ¿Puede decir amén? Bien. Entonces, cuando esto está diciendo el Señor, está estableciendo algunos principios que era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello para aquellos que discuten que si el diezmo era para el Antiguo Testamento, que si el diezmo es para el Nuevo Testamento. Es más, cuando miramos el pasaje que estamos mirando, no hay ley. La ley, Moisés todavía no había nacido, Leví todavía no había nacido, la ley, la dispensación de la ley todavía no había comenzado, de modo que no había legislación con respecto al diezmo, no había nada que obligase al israelita a hacer esto. Y entonces, ¿dónde aparece?
¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto en el siglo XXI? Cuando definitivamente para algunos cesó con la venida de la dispensación de la gracia, cesó el diezmo. No, porque yo quiero ir al principio. Nosotros obedecemos principios. Dios cumple promesas. Amén. Y entonces, cuando vamos al pasaje, Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem o rey de Shalom, rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a leer en Hebreos 7:1 si lo podemos buscar. En Hebreos 7:1 dice la Biblia, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre, el nombre de Melquisedec, significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Amén. Hasta aquí entonces la palabra de Dios. Y entonces uno mira que este a quien Abraham le da los diezmos es el que tiene la capacidad de bendecirlo. Y cuando llega lo bendice, le sale al encuentro, le da pan y le da vino. El pan, que significa el alimento, el sustento, que sacia al hombre, que le da fuerza y lo vigoriza. Él le da el pan, pero él también le da el vino, que tiene simbolismo del gozo, o tiene de la alegría, o de los bienes, o del amor también. Y entonces la Biblia dice que se lo dio a Abraham y Abraham se lo dio a su gente. Y luego extiende sobre Abraham una bendición y habla bien acerca de Abraham. Y lo hace en el nombre del Dios Altísimo. La historia nos dice que había dioses en los árboles, que había dioses en los montes, que había dioses en los valles, que había dioses en distintos lugares. Pero este que está bendiciendo en el nombre del Altísimo Dios, aquel Dios que es incomparable, aquel Dios que dice el profeta Isaías en el capítulo 46, ¿a quién me compararéis? ¿A quién veréis semejante? Lo dice Isaías 46, versículo 15, versículo 5. Dice de esta manera la palabra de Dios. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan platero para hacer un dios de ellos y se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que yo quiero.
este es el creador del cielo, no solamente es el altísimo Dios a que no lo podemos comparar con nadie, que no podemos hacer como dice el Salmo 115. Los ídolos de estos son todos ídolos muertos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca mas no hablan, manos tienen mas no palpan, tienes pies y no andas, tienen que ser llevados por los hombres. No es así nuestro Dios. Cuando éste está bendiciéndole en el nombre del Dios Altísimo. Y no solo es el Altísimo Dios a quien a nadie podemos comparar, sino que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es Jehová Sabaoth, el creador, el sustentador y el dueño de todas las cosas. Si ha creado todas las cosas le pertenecen a Él. El libro de Colosenses, hablando del Señor Jesucristo, dice: porque todas las cosas, las que están creadas en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, fueron por Él creadas, y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Denle un aplauso al Señor. Quiere decir que si Él es el creador y el sustentador, Él es el dueño de todas las cosas. Y lo bendijo. Y cuando lo bendice por ese que es el dueño de todas las cosas. Y cuando uno mira que Él es digno de recibir toda la gloria, porque justamente Él es el creador de los cielos y la tierra. Me lleva a los pasajes que encuentro en el libro de Apocalipsis, al final de la revelación, cuando dice: bendito sea el Dios Altísimo, quien entregó en tus manos a tus enemigos. Volviendo un poquito atrás, porque el que le entregó en las manos el enemigo fue Dios. Todo proviene de Él. Él pone y Él saca, Él da vida y la quita, Él levanta y hace caer. Él es la causa primera y la causa postrera de todas las cosas. Es el primero y es el último. Y como dice en el libro de Apocalipsis, y no dejaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y a la vez decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, al oír, decían: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la gloria, la alabanza, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Dios. Y si todo lo creado le da la gloria a Dios, y si todo pertenece al Señor, entonces aquel que le dio la capacidad a Abraham de vencer a sus enemigos, y Abraham es bendecido por Él, el Dios Altísimo y el creador de todas las cosas, Abraham en ese momento da los diezmos de todo. El diezmo es la expresión de un principio. ¿Cuál es el principio que expresa el diezmo? ¿Cuál? No le escucho, hermano, si no hablo más fuerte. Dar. No es el principio de dar. ¿Cuál es el principio expresado en el diezmo? No, gratitud debería ser natural. La gratitud, hermano, debería ser, ¿qué es? Señorío. ¿Cuál es el principio que se expresa a través del diezmo? El señorío.
¿Qué significa el señorío? Cuando hablamos de señorío, hablamos del reconocimiento que tiene uno de que Dios es el Dios dueño de todas las cosas. Tuyo es el poder, tuyo es la gloria. Todo lo creado te pertenece a ti, lo que está en el cielo, debajo del cielo, en la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todo lo que existe te pertenece a ti, porque por ti fueron creados y para ti son todas las cosas. Y entonces cuando estamos hablando de esto, estamos diciendo, Jesucristo es el Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Vamos a leerlo para que no haya confusiones. Filipenses 2, 11. Vamos al 10, dice, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es, el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es el Curios, es el Quirios, como quiera usted llamarlo. Y este señorío de Dios o este señorío del Señor Jesucristo habla de un principio que tiene que ver con el reconocimiento de que todo es de Dios, que todo es para Dios y que todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. Dele un aplauso al Señor Jesús. Si tengo vida, la tengo por Dios. Si tengo fuerza, la tengo por Dios. Si tengo trabajo, lo tengo por Dios. Si tengo familia, lo tengo por Dios. Si tengo algún bien, lo tengo porque Dios me lo dio. Si tengo fuerzas, Él me la dio. Y si tengo tiempo porque tengo vida, lo tengo porque Dios me lo dio. Todo pertenece a Él y a Él le debo todas las cosas. Y como yo le debo a Dios todas las cosas, porque todas las cosas le pertenecen a Él, Él me las da a mí para que yo las administre como si fuera el dueño. Y entonces hoy usted tiene una familia que antes no tenía. Y hoy usted tiene salud que antes no tenía. Y tiene un matrimonio que antes no tenía, porque antes de venir era el desastre y se iba a romper todo. Tiene hijos. Y esos hijos usted los ama y usted los quiere y quiere que vivan para la gloria de Dios, pero antes no lo tenía porque no le importaba como padre o no le importaba como madre. Si se rompía todo, que se rompiera todo porque no importaba. Si tiene trabajo, antes decía, mi Dios son mis manos, ¿no es cierto? Y yo con mi fuerza, como dicen los hombres, le dicen a las mujeres, que anda que te mantenga el pastor. Bueno, pero no me alcanza para, yo ya con una familia ya tengo, ¿no es cierto? Así que no se haga problema. Pero anda que te mantenga el pastor. Porque si yo no trabajo, ustedes no comen. Qué machista, ¿eh? Ah, amiga. Si yo no trabajo, ustedes no comen. Y anda que te dé otro de comer, ¿no es cierto? Y entonces así, ¿no? Hacemos con la pata ancha, hacemos. Y la bota nos ponemos. Y entonces creemos que somos los dueños de todo. Antes no tenía vida y entonces la vida tenía un plazo corto o tenía una fecha de vencimiento. Vino el Señor y le dio vida y le dio una abundancia. Y ahora usted tiene un cochecito, como Matías ahora tiene un cochecito, ¿no es cierto? Un 1500, no importa, ¿no? Un 1500, pero ahora bueno, los domingos él va a tener tiempo para salir a la mañana, agarrar la caña de pescar e irse a pescar. ¿O no? Sí. Porque si antes no tenía familia, ahora tiene familia, tiene que cuidar la familia, ¿o no? Pero nosotros obedecemos principios, Dios cumple promesas. Y el diezmo de su administración es el botón de muestra del resto de la vida. ¿Vieron qué dice el dicho? Para muestra, falta un botón. Aún no se compran botones, pero antes mi mamá me mandaba a comprar un botón a la mercería y llevaba el botón de muestra, ¿no es cierto? Pero que para muestra
para muestra hace falta solamente un botón. Entonces el botón de muestra del señorío de cada persona es el diezmo. Uno sabe cómo usted se maneja en el resto de la vida, con su tiempo, con su familia, con sus posesiones, con su tiempo libre, con sus amistades y con todo lo que usted tiene a través del rendimiento que usted tiene de su economía al Señor. ¿Lo necesita el Señor lo necesita. Si vamos a esto, el Señor no lo necesita, de ninguna manera. Y es más, si usted no lo va a dar porque Jesucristo es el Señor, no lo dé. No lo dé. Si usted lo va a dar porque cree que es una imposición, no lo dé. Si usted cree que con eso nos llenamos los bolsillos nosotros, no lo dé. Porque definitivamente no entendió el principio. Y uno tiene que entender el principio para que cuando uno obra, uno sabe por qué lo hace. Cuando diezmamos no le estamos cambiando las monedas a Dios. No estamos en el trueque. Que dice, bueno, yo le doy, vieron cómo hoy en día se predica y se dice, bueno, vos dale 100 al Señor, dale lo mejor, dale lo más gordo, dale todas esas cosas que se dicen, ¿no? Y no quiere decir que no le demos lo mejor al Señor. Ojo, no quiere decir. Pero no estamos haciendo un trueque con Dios. Dele 100 al Señor y Dios le va a dar 1000. Dele 1000 y Dios le va a dar 10.000. Dele 10.000 y Dios le va a dar 100.000. No. Nosotros no lo hacemos para que Dios nos bendiga, nosotros lo hacemos porque Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Y no necesitamos que Dios nos dé, porque Dios de lo recibido de la mano de Dios es que le damos. No le estamos diciendo, bueno Señor, yo te doy para que vos me des. No, yo le estoy dando porque Él ya me dio. Y en consecuencia de que, como yo sé que todo lo que tengo es de Él, de una única manera estoy reconociendo, y ahí está la parte legal, porque yo puedo darle más del diezmo. El diezmo me impone una condición legal, un límite, pero si usted va al libro de Corintios, usted va a encontrar que la ofrenda debe ser mucho más. ¿Cuánto dio el Señor Jesucristo? ¿Cuánto? Que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en vuestra pobreza fueseis enriquecidos. Que Él se dio en ofrenda de amor para cada uno de nosotros. Y entonces, si diezmamos simplemente es el porcentaje legal con el que nosotros demostramos nuestro señorío a aquel que es el dueño de todas las cosas. ¿Y por qué lo hacemos? No lo hacemos para que Dios nos bendiga, sino lo hacemos porque Dios ya nos bendijo. Es más. Job en un momento pierde todo. No le queda nada. Solo una sarna maligna y pustulenta que está padeciéndola a lo largo de todo el libro, en los 40 capítulos que tenemos del libro, 40 capítulos que tenemos del libro de Job. Y Job dice en un momento, yo sé que aunque Él me matare, aún en Él confiaré. No importa que Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Por qué? Porque no es que lo hacemos para que Él nos bendiga. A veces te va bien y a veces te va mal. A veces estás sano y a veces estás enfermo. A veces tenés fuerzas y otras veces no tenés fuerzas. A veces te alcanza y a veces comes fideo blanco. A veces te puede sobrar y otras veces andar juntando las moneditas para la sube. Pero no importa cómo nos vaya, no importa lo que tengamos o no lo tengamos, el principio que nosotros tenemos es todo es del Señor, y porque todo pertenece al Señor, yo reconozco en Dios el señorío. Me vaya bien, me vaya mal. Uy, no, yo este mes no lo doy porque tengo el enfermo, tengo tengo el de más allá. No arregla el problema con que no dé. Uy, no, tengo la cuota, se atrasó en la cosa. Bueno, mala administración. Arregle los problemas administrativos que tiene que tener. Pero el señorío tiene que ver no con el dinero,
sino con la vida y de qué manera la vida está rendida a Dios. No es otra cosa. No debe ser otra cosa. La iglesia no quiere su plata. La iglesia no quiere su plata. Dios no quiere nuestra plata. Porque la iglesia a lo largo de los años, y esta iglesia a lo largo de los años, no importa los gobiernos, pasamos rodrigazos, pasamos el plan austral, ¿no es cierto? En un momento teníamos más dólares, con un austral teníamos $1.20 de dólar, teníamos, después vino Sigó, después vino Dualde, dijo el que depositó dólares va a tener dólares, y terminamos en el trueque. Estábamos en la campaña de Anacondia, allá en el campo La Juanita, y yo estaba con el pastor Yedro de tesorero, y saben, adentro de las bolsas de la ofrenda, porque en ese momento se ofrendaba, había billutería, relojes, los trueques, había paquetes de pastillas. La gente daba lo que tenía, porque no había en ese momento. Monedas, era pesado todo, porque eran todo monedas, pero la gente daba, porque pasamos a lo largo de los años todos los gobiernos y todos los economistas y todo lo que pudo haber, crisis de allá para allá, pero el Señor siempre nos ha bendecido, porque la iglesia no se sostiene por el gobierno ni por el cuánto está el dólar, la relación peso-dólar. La iglesia siempre se ha sostenido por Dios, porque Dios es fiel y porque la iglesia le pertenece a Dios. Y ese es el principio. Y ese es el principio que manejamos. Y eso es lo que usted y yo tenemos que saber, porque tengamos o no tengamos, damos lo mismo. Siempre me acuerdo, había un hermano que vinieron con una mano atrás y otra adelante. ¿Vio cómo venimos? Muchos venimos así, ¿no es cierto? Como cuando vinimos de España, una atrás y otra adelante. Y le tuvimos que prestar la carretilla para juntar cosas por la calle, porque no tenían nada. Realmente habían llegado en la peor de las condiciones, habían llegado al camino de Dios. Y dice, préstame, hermano. Y el hermano salía a juntar cosas, salía a juntar cartón, encontró zapatos que lo bendijo al hermano Julio, usted, ¿no? Hermano Julio, a usted lo bendijo con zapatos, ¿era? Hermano, bueno. Y él, en medio de la crisis, él alababa a Dios y siempre pedía el sobre de su diezmo. ¿Por qué? Porque de cartonear con una carretilla prestada, Dios lo bendijo. ¿Cuál es el principio? El principio es que todo proviene de Dios. Todo es de Él, por medio de Él, todo lo sustenta Él y para la gloria de Él. Y entonces usted tiene que saber que usted no me premia a mí cuando diezma. Porque algunos dicen, no, yo no diezmo, quieren castigar al pastor y dicen, no voy a diezmar. A mí no me hace nada, porque no entra a este bolsillo. No entra a este bolsillo. No me castigan a mí. Usted está demostrando la falta de señorío que tiene en la vida. Usted está demostrando que Jesucristo no es su Señor. Porque si todo es de Él y usted y yo dependemos de Él, nuestra economía no depende de lo que amarroquemos acá en el bolsillo. Cada día había que salir a buscar el maná. Y Dios les dijo, saquen y busquen lo que cada familia va a comer. No busquen de más. Y el séptimo día busquen el doble, o el sexto día busquen el doble para el sexto y el séptimo. Y aquellos que desconfiaron, porque esa es nuestra cuestión, yo si no trabajo, yo no tengo. Y si yo no cuido, no. Y si yo le doy esto para la iglesia, entonces yo no voy a tener, tengo menos. Yo prefiero el 90%, dijo alguien, con la bendición de Dios, que el 100% sin la bendición de Dios. Y entonces aquellos que salieron y desconfiaron del Señor juntaron de más, porque dijeron, no, por ahí mañana no hay. Por ahí mañana no hay maná. Y la Biblia dice que comieron y al otro día cuando fueron a buscar estaba agusanado. ¿Por qué? Porque Dios quería que confíen y que dependan de Él. Dios es el dador
de todas las cosas. Nosotros obedecemos principios. Dios cumple promesas. Y entonces este es uno de los principios que quiero que usted lo sepa, primero de boca del pastor, con todas las aclaraciones que esto merece, pero también que lo sepa por qué usted lo hace o por qué usted no lo hace. Porque no tiene que ver con otra cosa. Ahora, alguien dijo, y es una norma de la iglesia para que, ya que estamos, ¿vio? Ya que voy a decir, digo todo, ¿no? ¿Por qué no trabajan los que no diezman? Primero porque todos los que estén acá, músicos, en cualquier parte, tienen que ser no solamente que trabajen, sino que sustenten a la iglesia. Ahora, ¿eso hace mejor al creyente? No, porque hay otros que dan el diezmo y que son un desastre. Son un desastre marca cañón. Entonces, no es que el diezmo nos hace mejores, yo quiero que aprenda el principio del diezmo. De por qué usted o esta iglesia que mantiene principios bíblicos, predica o mantiene, no predica, pero sí nos sustentamos a través de los diezmos y la ofrenda que como iglesia cada uno de nosotros, desde el pastor hasta el último de los hermanos, rendimos al Señor nuestro culto, guardando y obedeciendo los principios, y Dios siempre cumple su palabra. Probadme ahora en esto, dice el Señor, si no abriré los cielos y derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobre y abunde. Y eso definitivamente hace que nosotros estemos confiados en el Señor, que nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en el Señor y que no importa lo que pase, lo que el hermano dijo cuando oró por la ofrenda, lo que el profeta Habacuc hablaba y decía, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, las vacas no den mantenimiento y en los corrales no haya ovejas, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. No, lo económico no es problema para nosotros para servirlo a Dios. Lo servimos estando en colectivo o viniendo a pie. Lo servimos si tenemos que venir en bicicleta o tenemos para el remis. Lo servimos si tenemos para el remis y si tenemos coche. Y si no tenemos coche lo hacemos lo mismo, porque la cuestión ganemos mucho o ganemos poco, lo servimos a Dios. Y eso hace, ese reconocimiento hace que definitivamente uno tenga ganas de servirlo al Señor, porque uno sabe que si tiene vida ahora la tiene por el Señor y la tiene para el Señor, y si tiene una familia, esa familia la tiene por el Señor y la tiene para el Señor, y si tiene tiempo, ahora tiene tiempo, porque antes estaba mirando el techo en un hospital o en un sanatorio o enfermo aquí por allá, y ahora uno tiene salud y esa salud la quiere invertir en el reino de los cielos, porque ahora tengo vida y no solamente tengo la vida natural, sino que tengo vida en abundancia y quiero servirlo al Señor porque lo amo. Esos son los principios con los que nos manejamos. Eso es lo que hace que pasemos cada día las puertas de la casa de Dios y entremos con regocijo, que tengamos motivaciones internas profundas y no que nos tengan que empujar como una carretilla y nos tengan que decir congregate, vení, diezmá, ofrendá. No sirve de nada cuando internamente no tenemos la motivación suficiente y la gratitud, que es una consecuencia, para darle al Señor toda la gloria y toda la honra que su nombre merece. Porque a Él pertenece la gloria, la honra, el imperio, el poder, la majestad, la gloria, todo pertenece a Él. Porque todo lo creado, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, un día van a levantar palmas y gloria a aquel que es el Señor y creador de todas las cosas. Como nosotros, viles y simples criaturas, cuestionamos tanto a Dios. Cuestionamos tanto a Dios. E insisto, no para que usted lo haga por obligación, sino porque usted sepa que si lo da, ¿por qué lo da? Y si no sabe por qué lo da, no lo dé. No lo dé. Y si no lo da con el corazón, no lo dé.
tampoco le haga un trueque a Dios. No, yo mire, no doy el diezmo, pero compré esa silla, mire, póngale mi nombre a mi silla, la silla que yo doné. No, quédese con la silla en su casa. Quédese con la silla en su casa. Si va a dar algo, délo como para el Señor. Y no sepa a su izquierda lo que hace su derecha, porque su Padre que ve en lo secreto le va a recompensar en público. Dios no es un Dios de trueques. Dios es el Dios que es Señor o no es nada. Por último, cuando recibimos a Jesucristo, le aceptamos como Salvador y Señor. No puede ser Salvador sin ser Señor. Y no puede ser Señor sin ser Salvador. Y esa debe ser la norma que ha llenado o rige nuestros corazones. Que el Señor nos ayude para que nosotros seamos personas que obedezcamos principios. Porque Dios siempre va a cumplir sus promesas. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Le invito a que nos pongamos de pie.